Hola a todos, bienvenidos a esta nueva transmisión. Mi nombre es Matías Orieta y hoy en este nuevo video tenemos un tema muy especial que vamos a trabajar, que es cómo eliminar pensamientos y emociones negativas con herramientas de coaching y PNL, de programación neurolingüística. Vamos a trabajar herramientas técnicas para poder eliminar todo lo que son los pensamientos y emociones negativas. Más en estos momentos en donde las personas tienden a tener, ¿no? Suelen tener pensamientos negativos, emociones negativas, y esos mismos pensamientos, esas mismas emociones, lo único que hacen es dejarlos en estados de negatividad en donde no logran tomar acción. Como sabemos, el miedo paraliza. Y lo que vamos a hacer en este video lo que voy a hacer es compartirte herramientas para poder cambiar ese estado emocional y empezar a tomar acción. ¿Por qué? Porque sabemos que desde el miedo no logramos nada. Lo que tenemos que pasar es del miedo al amor, del miedo a la acción, para poder cambiar cualquier tipo de situación que en este momento estemos atravesando, ¿bien? En cualquier área de nuestra vida, pero lo importante es saber que la clave está en el cambio, en aprender a cambiar nuestra manera de pensar, es decir, cambiar nuestros pensamientos y cambiar nuestras emociones. Así que vamos ahora mismo con el tema. Por eso lo primero que puse en esta filmina es que para comenzar es importante saber que nuestros pensamientos generan un estado de ánimo. Es decir, cuando nosotros tenemos un pensamiento y lo tenemos de manera repetida, un pensamiento de no voy a poder hacerlo, no lo voy a lograr, no creo que pueda, eso va a ir generando en la serie de pensamientos un estado de ánimo. Y en el coaching decimos que los estados de ánimo son una predisposición para la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener pensamientos y estos pensamientos repetitivos van a generar ese estado de ánimo. Y desde ese estado de ánimo, los estados de ánimo que comúnmente solemos tener, es importante hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué estados de ánimo suelo tener? Voy a tener una predisposición para la acción. Desde esos estados de ánimo voy a accionar. Por eso muchas personas dicen, bueno, mis acciones no me gustan, mis resultados en realidad no me gustan y lo que tengo que cambiar son las acciones. Sí, las acciones tienen que cambiar, pero más importante que la acción es que cambie el estado de ánimo. Y para que cambie el estado de ánimo, tiene que cambiar el pensamiento. Por eso nosotros tenemos que buscar tener todos los días estados de ánimo positivos para tomar acción, es decir, que nos permitan salir del miedo, de la negatividad, de la queja, de la culpa, para poder pasar a otros estados como son la aceptación, como son la serena ambición, ¿no? Para empezar a producir nuevo tipo de resultados. De hecho, ahora mismo, acá están viendo en pantalla una filmina que dice que comúnmente las personas tienden a hacerse una pregunta: ¿qué resultados generan mis acciones? Y esta pregunta es una buena pregunta, por supuesto, pero podemos mejorar, porque la calidad de nuestras preguntas depende de la calidad justamente de nuestra vida, ¿no? La calidad y el tipo de pregunta que nos hacemos. Y la pregunta no es qué resultados generan mis acciones, sino qué resultados generan mis pensamientos. Porque si yo únicamente me quedo en la acción, simplemente pienso que es acción-resultado, pero no me doy cuenta qué es lo que origina mi acción. Y lo que realmente origina las acciones son los pensamientos. Y si vamos más en profundidad, decimos que es el observador, ¿no? Que es un tema que se trabaja tanto en el coaching, qué observadores somos y cómo vemos nuestra realidad, que a su vez generan nuestras acciones y así generan nuestros resultados. Por eso, como lo ven acá en la filmina, la pregunta clave es qué resultados generan, no mis acciones, sino qué resultados generan mis pensamientos. Decimos que de un pensamiento vamos a un sentimiento. Algunas personas le decían estados de ánimos también a los sentimientos. De esos sentimientos tomamos acciones y de esas acciones obtenemos resultados. Por eso la parte clave está en no solamente intervenir en las acciones, sino en los pensamientos que estamos teniendo en cada momento. Recuerden que los pensamientos tienen una gran energía. Por eso ahora mismo vamos a ir con 3 técnicas de PNL y coaching para poder cambiar justamente, cambiar nuestros pensamientos y cambiar nuestros estados de ánimo, nuestra emocionalidad. Y las técnicas son 3. La primera es la reestructuración del pensamiento, segundo, gestión del diálogo interno y tercero, disociación de la emoción. Ahora vamos a ir en profundidad más con estas técnicas. Vamos con la primera técnica, que es la reestructuración del pensamiento. Es importante que tomemos nota de estas técnicas. ¿Por qué? Porque la técnica justamente es lo que nos permite ir a la parte práctica, dejar de quedarnos únicamente en la teoría de qué es lo que hace el pensamiento, de cuál es el poder que tiene, sino ir a la parte práctica. Y puse unos ejemplos que justamente ejemplifican, valga la redundancia, muy bien esto que estoy compartiendo ahora mismo. La primera técnica es la reestructuración del pensamiento. Esta técnica consiste específicamente en 4 pasos y vamos por el primer paso, ¿no? Para ir paso a paso con la técnica y a partir de ahí empezar a ver los cambios, ¿no? Que van a suceder dentro de nosotros. Cuando hablamos de reestructuración del pensamiento, decimos que el primer paso es identificarlo.
¿Qué quiere decir identificarlo? En primer lugar, tengo que identificar el pensamiento. Por ejemplo, una persona piensa, lo peor que me podría pasar es perder mi trabajo. Pongo un ejemplo genérico, ¿no? Una persona, por ejemplo, dice, lo peor que me podría pasar a mí es perder mi empleo, es perder mi trabajo. O un joven adolescente, una persona dice, lo peor que me podría pasar es desaprobar esta evaluación o repetir el año, etc. Hay distintos tipos de pensamientos negativos. Lo primero que tengo que hacer para poder cambiar el pensamiento es identificar. Una vez que lo identifico, lo escribo, sé claramente cuál es el pensamiento negativo. Por ejemplo, acá puse, sería lo peor perder mi trabajo. El segundo paso es identificar el miedo que lo genera. Cuando una persona tiene un pensamiento negativo, detrás de ese pensamiento está el miedo. Por ejemplo, si una persona dice, lo peor que me podría pasar sería perder mi trabajo, en realidad tiene un miedo oculto. ¿Cuál es el miedo oculto? El miedo oculto es que no va a tener una estabilidad económica. Es decir, la persona va a trabajar, muy probablemente, de hecho, la mayoría de las personas trabajan únicamente por una cuestión económica, no lo hacen por vocación. Entonces, ¿qué sucede? Si lo peor que le podría pasar es perder el trabajo, su miedo en realidad es no tener una estabilidad económica para sostenerse a sí mismo, en el caso de que tenga familia, que sostenga a la familia, pero lo importante es identificar el miedo que está detrás del pensamiento. En tercer lugar, una vez que identifico el pensamiento, conozco cuál es el miedo que lo genera, voy a ir a generar el pensamiento positivo. Si mi pensamiento negativo es, lo peor que me podría pasar es perder mi trabajo, y el miedo es que no tengo estabilidad económica, es justamente ese miedo a perder mi estabilidad, tengo que ser capaz de generar el pensamiento positivo. El opuesto simplemente. ¿Cuál es lo opuesto de perder mi trabajo? Lo mejor que me podría pasar sería perder mi trabajo. Cuando uno se repite ese pensamiento positivo, caemos en el error de decir esto es típico de autoayuda, ¿no? Simplemente es pensar positivo, pero en realidad ahora vamos a la parte técnica. Tengo que aprender a fundamentar mi pensamiento positivo. Y todo pensamiento puede ser fundamentado, porque recuerden que las cosas no son únicamente, como nosotros decimos, la realidad. La gente dice, no, es que esta es la realidad. Las cosas son así. Las cosas dependen de cómo nosotros las vemos. Entonces, cuando yo genero un pensamiento positivo, que es lo mejor que me podría pasar sería perder mi trabajo, lo voy a fundamentar. ¿Y cómo lo puedo fundamentar? Perder mi trabajo sería bueno porque me gustaría, por ejemplo, dedicar tiempo, en vez de ir a un empleo, a generar mi emprendimiento. Algo personal, algún proyecto, emprendimiento, negocio relacionado a mi pasión. O perder mi empleo me daría la posibilidad de buscar nuevos empleos en temas que a mí me gustan, me apasionan, poder dedicarme a mi propósito de vida, por ejemplo, a mi vocación. Además, podría empezar desde hoy mismo a pensar en cómo generar nuevas fuentes de ingreso. Ese es un ejemplo de cómo funciona el pensamiento y cómo funciona esta técnica. Simplemente busco el polo opuesto, digamos, veo lo negativo, busco lo positivo y lo fundamento. Todo pensamiento se puede fundamentar, desde perder el trabajo, desde repetir el año. ¿Qué pasa si repito este año? Bueno, perfecto. ¿Qué es lo bueno de eso? Y lo empiezo a fundamentar, que voy a tener, por ejemplo, no sé, de pronto, para mí más tiempo libre, para nuevas cosas que quiero hacer, para emprender nuevos proyectos, etc. Todo lo negativo tiene un lado positivo. El tema es que para eso poder hacerlo consciente, tengo que aprender a fundamentarlo y acá hay 4 pasos para poder reestructurar nuestro pensamiento. Esa es la primera técnica. Ahora vamos con más técnicas en profundidad. Segunda técnica, gestión del diálogo interno. Cuando una persona tiene un pensamiento negativo, en realidad lo que está teniendo es una conversación consigo mismo negativa. Todos nosotros tenemos un diálogo interno. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi conversación dominante? ¿Cuál es la conversación negativa interna dominante que tengo? Por ejemplo, una persona, volviendo al mismo ejemplo anterior, de una persona que va a repetir, una persona que va a perder su empleo, mi conversación dominante es que lo peor que me podría pasar sería perder mi empleo. Lo peor que me podría pasar sería llevarme esta materia, sería repetir. Pongo un ejemplo, ¿no? Esto es lo peor que me podría pasar. Eso es una conversación que tengo conmigo mismo. La pregunta 2 que me tengo que hacer es, ¿esta conversación qué me vino a enseñar? Es decir, esta conversación negativa que tengo, ¿qué es lo que me enseña? ¿Qué es lo que me vino a enseñar? Por ejemplo, me vino a enseñar que debo buscar un plan financiero, por ejemplo, y educarme financieramente para buscar nuevas oportunidades. Bien, ¿qué me vino a enseñar? Que si yo voy a perder mi empleo, lo que puedo aprender en ese proceso es que desde hoy, antes de que me echen, o antes de que me despidan, o antes de repetir, o antes de cualquier situación, es que debo empezar a hacer algo. Y ese algo es lo positivo. Es decir, eso es lo que me vino a enseñar, que tengo que tener a partir de hoy un plan financiero, que a partir de hoy tengo que educarme financieramente, que a partir de hoy tengo que emprender algo de manera lateral a mi empleo actualmente. ¿Me explico? La parte positiva es qué me vino a enseñar esta conversación. A partir de ahí me hago la tercera pregunta, que es ¿cuál es mi compromiso?
con qué yo estoy comprometido, con cuáles son mis compromisos en la vida. Yo estoy comprometido con el aprendizaje, con lo que quiero aprender, con eso que la conversación nueva me vino a enseñar, o estoy comprometido con quedarme con la conversación negativa que me domina y la conversación negativa dominante. Mi conversación negativa es, esto es lo peor que me podría pasar, perder mi empleo. Y las personas viven comprometidas a esa conversación y alimentan esa conversación, alimentan ese pensamiento, alimentan lo negativo. Entonces, la parte clave es decirme y preguntarme a mí mismo cuál es mi compromiso. ¿Yo tengo el compromiso con la conversación negativa o con lo que me vino a enseñar esa conversación negativa? ¿Dónde está puesto mi compromiso? Porque si mi compromiso está con lo que yo puedo aprender, que ahí tiene que estar el compromiso, a partir de ahí tengo que aprender a diseñar, y este es el cuarto paso, una nueva conversación. Aprender a diseñar nuevas conversaciones. ¿Cuál sería una nueva conversación? Una nueva conversación sería lo mejor que me podría pasar es iniciar un plan financiero y educarme financieramente para crecer. O la conversación positiva justamente de la negativa que estamos teniendo actualmente es, a partir de hoy lo mejor que me podría pasar es iniciar un nuevo negocio, iniciar un emprendimiento, ir a trabajar de ventas. De pronto, ¿para qué? Para el día de mañana cuando me despidan, yo poder tener recursos para vender lo que yo quiera vender. Por poner un ejemplo, pero siempre es cambiar la conversación interna. Una vez que diseño esta nueva conversación, lo mejor que me podría pasar es iniciar un buen plan financiero y educarme financieramente, es repetir esa conversación. Cuando yo logro repetir esa conversación, de pronto la voy a repetir, y eso se va a convertir en un hábito. En el momento donde se convierte en un hábito esa nueva conversación, lo que estoy haciendo es cambiar por completo la conversación y pararme en un espacio de posibilidad para producir nuevos resultados. Lo que hice fue cambiar el diálogo interno. Me pregunto, la conversación negativa, ¿qué me vino a enseñar? Perfecto, ¿cuál es mi compromiso? ¿Con lo que me vino a enseñar o con lo negativo? No, con lo que me vino a enseñar. Buenísimo. ¿Cuál sería una nueva conversación a partir de esto que te vino a enseñar tu misma conversación negativa? Y empiezo a diseñar una nueva conversación, a repetirla, y cuando cambio mi diálogo interno, cuando cambio mis estados internos, cambio mi estado emocional, y ese estado de ánimo que estoy teniendo es una nueva predisposición para la acción. Esta es la técnica número 2, que es la técnica para gestionar el diálogo interno. La tercera técnica ya es pura PNL, que es la disociación de la emoción. Muchos la conocen como switch, también es parte del switch. Pero bueno, son técnicas de PNL muy conocidas y es simplemente hacer, en primer lugar, una imagen mental del pensamiento negativo. Tengo un pensamiento negativo, perfecto. A partir de ese pensamiento negativo, tengo que crear una imagen mental. Es decir, si la persona tiene, por ejemplo, está por repetir, se está llevando una materia, lo van a echar de su empleo, etc. Acá no importa el pensamiento porque esto se aplica para todo. Genera una imagen mental. Es decir, me veo en ese momento porque justamente tu mente te lo está haciendo ver. Vos vas a tener en ese momento una imagen mental, te invito a que cierres los ojos, y justo en ese momento en donde tenés la imagen mental del pensamiento negativo, seguramente la veas a colores, estés escuchando en ese momento qué te están diciendo tus profesores, qué te están diciendo las personas que más crees, las personas de tu alrededor, en base a eso, y lo que vas a hacer en ese momento es eliminar esos colores de la imagen. La imagen la vas a poner en blanco y negro. Vos te estás viendo en ese momento en donde te están despidiendo, en donde te estás llevando la materia, bueno, perfecto. Quítale el color a la imagen. Disociate, hacé de cuenta que lo ves desde afuera, que ese no sos vos. Separate del estado emocional. No te involucres con la imagen, míralo como si fuera otra persona. Entonces, quítale los colores, deja de sentirte, disociate de las emociones, hacelo en blanco y negro, achicá la imagen, quítale todo tipo de sonido, achicala, hacela tan pequeña hasta hacerla desaparecer. Y en el momento en donde la hagas desaparecer, vas a crear una imagen grande, en ese momento un nivel mental, positiva de vos mismo, en ese momento con empoderamiento. ¿Por qué? Porque estás seguro de que eso es lo mejor que te puede pasar en ese momento. Porque estás seguro de que si te despiden, vas a iniciar tu emprendimiento. De que si repetís, vas a tener todo un año más, que ya de paso, que ya sabes los contenidos del año anterior, vas a tener más tiempo libre de pronto para hacer algo que a vos te gusta. O te diste cuenta de que el estudio de pronto no es lo tuyo y que lo tuyo es emprender, o lo que sea. Es decir, lo importante acá es verle el lado positivo y crear una nueva imagen de vos mismo a nivel mental, haciendo eso que te gusta, potenciándote y viéndole el lado positivo. Y a esa imagen de lo que vos querés, agregarle ya, sí, color, sonidos, hacer una imagen grande, porque esa imagen va a estar en tu mente. De hecho, grandes autores hablaban sobre el poder de la imagen mental y diseñar imágenes positivas para traer cosas a nuestra vida y en este caso para cambiar
para cambiar nuestros estados de ánimo y emociones negativas. Así que esas son las técnicas que te quería compartir y que te compartí en este video. Te invito a que las pongas en práctica. Son técnicas de coaching, de PNL, hay una mezcla ahí, pero son técnicas que en lo personal comparto con mis coaches, con personas que tengo la posibilidad de coachar también en diferentes programas, y te invito a que vos lo puedas hacer, a que vos lo puedas poner en práctica para poder cambiar justamente los pensamientos negativos y así poder cambiar tus resultados. Mi nombre es Matías Orieta y nos vemos en un próximo video.